mensaje, hermanos, de esta noche se titula así: seamos uno para que el mundo crea. Seamos uno solo para que el mundo crea en Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Jesucristo se encontraba al final de sus días en este mundo. Y antes de seguir, déjenme darle la cita. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Del versículo 20 al versículo 23. Del versículo 20 al versículo 23. Juan 17. Hermanos, el Señor Jesús, como decíamos, se encontraba al final de sus días en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Y también en el momento de su culminación de su ministerio se acercaba. Él pronto estaría, hermanos, colgado en un madero, estaría colgado en una cruz, venciendo al pecado, venciendo la muerte también y también perdonando a todos los pecadores en la cruz, entre los cuales estamos aquí nosotros, ¿verdad? Y también, hermanos, él estaba llevando, como decíamos, el pecado sobre sus hombros, el pecado de toda la humanidad. Pronto también la redención humana se iba a realizar y el Dios Todopoderoso, hermanos, iba a ser glorificado, ¿verdad? Con este acto de amor tan grande, con este acto de amor tan precioso, que es que el Cordero dio la vida, ¿verdad? Por aquellos que Él amaba y que eran pecadores y que no lo merecíamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, conociendo esta situación de tristeza en que quedarían los discípulos, porque los discípulos estaban muy tristes, ¿verdad? Si usted lee los capítulos anteriores, usted se da cuenta que los discípulos estaban tristes de que el Señor ya se iba a ir, ¿verdad? De que el Señor iba a morir, de que el Señor ya no iba a estar con ellos. Y entonces el Señor Jesús, con ese amor, con esa compasión, pudiéramos decir, con ese amor que le caracterizaba por sus discípulos, Él ora, y en esta oración que se conoce como la oración sacerdotal, se conoce la oración sacerdotal, el capítulo 17 de Juan se conoce como la oración sacerdotal. Pero en esta oración, hermanos, Él también no solo ora por sus discípulos, ¿verdad? Por los que estaban con Él, por los que le habían sido dados por el Señor, sino que también Él ora por todos nosotros, hermanos. Y el Señor Jesús no ora también no solo por nosotros, sino que el Señor Jesús ora también por aquellos que aún no han venido al conocimiento de Jesucristo, por aquellos que aún no han creído en Él todavía. Por ellos también el Señor Jesús estaba orando. Y entonces Él dice las siguientes palabras. Vamos a leer, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 20. Pero no ruego, dice, solamente por estos, o sea, está hablando de sus discípulos, los apóstoles, como hemos dicho, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, dice. Hermanos, el Señor Jesús pedía al menos 4 cosas para sus discípulos en este capítulo 17. Él rogaba al menos 4 cosas por sus discípulos. Una de ellas es que los protegiera del mal, que los guardara, que los protegiera del mal. No solo a esos discípulos que estuvieron con Él, sino que a todos, no. Nosotros hemos dicho, y a los que aún van a venir al conocimiento del Señor, que van a ser discípulos, a esos discípulos que vamos a ganar, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, Él ora también para que los santificara. Mire qué lindo, hermanos. Una oración sacerdotal. Lo tercero por lo que oraba el Señor Jesús es que donde Él estuviera, también sus discípulos estuvieran ahí, hermanos. Vamos a reinar con Él, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué chiquito se oyó ese amén. Vamos a reinar con Él, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios.
Pero también él oraba, hermanos, porque sus discípulos fueran uno, como él y su Padre eran uno también. Entonces, hermanos, queremos ver tres cosas, queremos meditar en tres cosas acerca de este texto del capítulo 17, versículo 21 de Juan. Y el primero es, hermanos, que Jesús ruega por la unidad de sus discípulos. Jesús ruega por la unidad de su iglesia. Jesús ruega por la unidad de los creyentes. Jesús ruega porque usted y yo seamos uno. Por eso rogaba el Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Pudiéramos decir. Bueno, buscando el significado de la unidad, y usted lo puede buscar, hoy está más fácil ahí en el internet, usted solo pone significado de unidad y ahí sale, ¿verdad? Dice que la unidad, hermanos, proviene del término en latín unitas, y designa la calidad de lo que es único e indivisible. La calidad de lo que es único e indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no se considera en forma de plural. Uno, individual, ¿verdad? Algunos pudieran decir que también la unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas, ¿verdad? Cuando tenemos grupos de discipulados, grupos de amigos, grupos, ¿verdad? Ahí, hermanos, hay una gran calidad de unidad, solidaridad, y se mantiene unido uno, ¿verdad? Amén. Para eso son los grupos de discipulados, ¿verdad, hermanos? También la unidad puede referirse a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Todos nosotros tenemos una identidad en Cristo, ¿verdad? Entonces también ahí puede haber unidad. Algún ejemplo de la unidad, hermanos, puede ser, por ejemplo, la unidad militar. Es una organización integrada por soldados, ¿verdad, hermano Oscar? Pertenecientes a la misma fracción de un sistema militar, ¿verdad que sí, hermano Oscar? ¿Correcto o no? Correcto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, ¿por cuál unidad estaba rogando Jesús? ¿Por cuál unidad estaba orando nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, la vida de un discípulo, de un cristiano, de alguien que ha puesto su fe en Jesús, su esperanza en el Señor, en el sacrificio redentor de Jesucristo, y aquel que ha pasado de muerte a vida, o como pudiéramos decir que ha nacido de nuevo, como dice Juan 1:13, que dice de la siguiente manera: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Esos son los hijos de Dios, esos son los cristianos, esos son los discípulos, los que han pasado de muerte a vida, los que han nacido de nuevo. Entonces, estos hermanos que han pasado de muerte a vida, esa vida nueva requiere de varias normas, podríamos decir, de varias reglas o normas, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, para la vida del creyente, una norma es la unidad. Esa es una norma de todo cristiano, de todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, es la unidad. Lo cual, hermanos, esto no es opcional, decir, yo puedo, si yo quiero voy a ser unido, si yo no quiero no voy a ser unido, ¿verdad? Hermano Mauricio, ¿puedo yo como miembro de esta iglesia, como cristiano, no estar unido con los demás? ¿Puedo estar solito? ¿Puedo estar? No, ¿verdad, hermano? Es más, para eso es la membresía, ¿verdad, hermano? Amén. Para eso es la membresía, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es algo opcional, es una norma de la nueva vida en Cristo, estar unidos. Es una nueva norma, es una norma del reino de los cielos. La unidad es una norma del reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para todos los que somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿en qué manera, hermanos, se puede dar la unidad? Fíjense que aquí hay algunas formas. Por ejemplo, la unidad de pensamiento. La unidad de pensamiento de las ideas. Pablo dice, hermanos, que los pastores y maestros han de equipar a los santos para buscar la unidad en la verdad. Para buscar la unidad en la verdad. Por ejemplo, hermanos, Efesios 1:13 dice:
hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, la unidad por la que rogaba nuestro Señor Jesucristo por nosotros sus discípulos es esa unidad que requiere llegar a una unidad de la fe. Es que requiere llegar a una unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, Dios quiere y Jesús rogaba porque usted y yo lleguemos a ese conocimiento de conocer al Padre de una manera unida y de una manera en que todos crezcamos para conocerle a Él. Amén. A la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí en esta noche queremos llegar a ser como es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Esa es la meta, ¿verdad, hermanos? Llegar a ser como Él es, como es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted tiene ese anhelo, yo tengo ese anhelo. Y cada día, hermanos, clamamos, cada día oramos, cada día luchamos en la gracia del Señor por llegar a ser como Él es, como es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Filipenses capítulo 2 y versículo 2 dice: hagan completo mi gozo, decía el apóstol, ¿verdad? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mire que estas palabras que menciona aquí Filipenses capítulo 2 y versículo 2 tienen que ver estrictamente con la unidad, ¿verdad? Tienen que ver categóricamente con la unidad. Dice, siendo del mismo sentir. La iglesia del Señor, los discípulos, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ser de un mismo sentir todos. No pueden haber diferentes sentires. No puede haber un sentir acá, otro sentir acá, otro sentir acá, otro sentir acá. No, todos tenemos que ser, dice la Escritura, de un mismo sentir. Pero también dice conservando el mismo amor. Ese amor con que fuimos amados de Dios. Ese amor con que usted vino a Jesucristo. Ese amor con que usted y yo fuimos atraídos a Jesucristo. Ese mismo amor debe ser el mismo que nos debe de unir. Y ese mismo amor es el mismo que debemos de conservar. De la manera en que Él nos amó, así nosotros también tenemos que amar también. Pero unidos en espíritu también, hermanos. Tenemos que estar unidos en espíritu también, ¿sí? En el mismo espíritu, en el espíritu de Dios tenemos que estar unidos todos. Tenemos que tener el mismo sentir, dedicados a un mismo propósito. No puede ser, mire lo que dice, por eso es que hemos hecho una declaración de propósito, por eso que Dios nos ha puesto una declaración de propósito. ¿Y cuál es nuestra declaración de propósito? La iglesia Oasis de Gracia existe. Todos los creyentes que Dios nos ha ubicado y nos ha bautizado en esta iglesia, en esta congregación, sea usted que tenga 10, 20, 30, 40 años, o sea usted que tenga un año o un par de meses, nuestra declaración de propósito y el mismo propósito y el mismo sentir que tenemos es que la iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios, siendo una iglesia saludable, proclamando el evangelio y haciendo discípulos desde Santa Ana hasta los confines de la tierra. Un mismo propósito. Y en esa ruta vamos, ¿verdad, hermanos? En ese mismo propósito vamos. Pero también mire lo que dice Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique, decía, que vivan en armonía, que sean del mismo sentir en el Señor. Nuevamente Pablo ruega para que estas dos vidas sean de un mismo sentir, porque no había armonía en ellos, como muchas veces no hay armonía en las iglesias, ¿verdad, hermanos? Pero el llamado es a ser armónicos, ¿verdad?
a tener armonía los unos a los otros, ser del mismo sentir y no ser desafinados, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la armonía, no ser desafinados, que unos canten en el sentido no de cantar, ¿verdad, hermanos? Porque no, sino que unos hagan una cosa, que otros hagan otra cosa, que otros miren para allá, otros miren para el sur, otros miren para el norte, otros miren para el este, y todos, cada quien con su propósito, con diferente sentir. No. Y las iglesias muchas veces por eso se pelean, por eso se dividen. Por eso aún las mismas congregaciones internamente no están unidas, porque cada quien tiene su propósito, su visión, sus cosas, y no están unidos en un mismo sentir, como dice acá. Y esto es bíblico, hermanos, porque aquí esto pasaba en la iglesia primitiva. Y pasa hoy en día, hermanos. De vez en cuando, de vez en cuando, dijo. Pero también, hermanos, otra forma de estar unidos es en afectos. Hermanos, efectivamente el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios, tengamos ganas o no tengamos ganas, nos caiga bien o no nos caiga bien, hermano. Somos llamados a la unidad de poder hacer bien, de tener un compromiso fuerte de hacer bien a la familia de Dios. Como dice la Escritura, mientras tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Primeramente, ¿a quiénes? A la familia de Dios, primeramente. Miren lo que dice Gálatas 6:10. Es el versículo que leí. Así que entonces hagamos bien a todos. ¿A cuántos, hermanos? A todos, ¿verdad? No solo a uno, no solo a dos, no solo a tres, no solo a algunos, no solo a una parte, no solo a... No, hagamos bien a todos, general. Nadie se tiene que quedar en que nosotros le hagamos el bien. Según tengamos la oportunidad, según tengamos la oportunidad. Cuando tengamos la oportunidad, hermanos, somos llamados a hacer el bien a todos. Eso es unidad, eso es unidad. Porque cuando yo solo hago el bien a José porque me cae bien, porque es bien chévere conmigo, porque es barbudo, y solo le hago el bien a él, y allá no hago el bien porque la hermana no me cae bien, porque es muy alta, dije, porque es muy delgada, porque es muy fea, dije, no. Porque la vez pasada me miró mal, porque la otra vez me ofendió, porque, etcétera, y un montón de por qué, ¿verdad? Eso no es unidad, eso ya es división, ¿verdad? Ya es acepción. Entonces no, dice, mientras tengamos oportunidad hagamos el bien, y especialmente a los de la familia de la fe, especialmente a nuestros hermanos en Cristo, dice. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Mire qué lindo, esto es unidad. Primera de Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Nuevo nacimiento, santificación, nueva vida, crecimiento en Dios, en Cristo. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice. Entrañablemente, de lo más interior de nuestro ser, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Debemos de extrañarnos cuando alguien no viene. No vino el hermano, no vino la hermana. Y ese amor, hermanos, que brota del corazón, de las entrañas, de lo más íntimo del corazón, es ese amor de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y es ese amor, hermanos, con el cual ha sido purificada nuestras almas también, a través de ese amor precioso de Cristo. Primera Pedro 3:8 dice, en conclusión, dice, mire, va. Finalmente, en conclusión, dice, sean todos de un mismo sentir, dice. Tengan todos armonía, lo que hablamos. Sean compasivos,
Sean fraternales, fraternos, la fraternidad. Hay una iglesia que así se llama, la fraternidad cristiana. Esa iglesia debe ser bien amorosa, me imagino yo, hermano, bien unida. Porque hasta el nombre dice fraternidad, mi hermano. Misericordiosos también. Somos llamados a ser misericordiosos y de espíritu humilde también. Porque la humildad, hermanos, se requiere para estar unidos. Amén. Pero cuando no hay humildad, sino que hay soberbia, hay arrogancia, hay altivez, hay otras cosas, qué difícil es estar unidos en esas situaciones, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Para estar unidos, hermanos, se requiere humildad de espíritu, de corazón. Ahora, hermanos, qué difícil es en la práctica estar unidos, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es en la práctica estar unidos en medio de tanta diferencia que existe entre nosotros los cristianos. Qué difícil es estar unidos y mostrar esa unidad, hermanos, en nuestra convivencia diaria, en nuestra casa, en nuestros trabajos, ¿verdad? Con otros creyentes o con otros que no sean creyentes. En la iglesia, hermanos. No es difícil, vean, en la iglesia no es difícil mantener la convivencia, ¿verdad que no, hermano? No, ¿verdad? ¿Mana? No, ¿verdad? Ok, no. Hermanos, qué difícil es, hermanos, también no hacer aceptación de personas muchas veces. Qué difícil es. Qué difícil también, hermanos, es respetar las diferencias de los demás. Aceptar las diferencias, respetar las diferencias de los demás. Muchas veces uno quiere imponer su criterio. Muchas veces uno quiere sobrepasar por los demás. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Poder, hermanos, aceptar a otros. ¿Qué más pudiéramos decir, hermanos? Qué difícil es pedir perdón también, ¿verdad, hermanos? Pedir perdón. ¿A cuánto le cuesta pedir perdón, hermano? A mí me cuesta, hermano, pedir perdón. Me cuesta. Cuando me han ofendido, ¿verdad? Cuando nos han ofendido, qué difícil muchas veces. Alguien dice, mira, yo te perdono, pero no olvido, dice. ¿Ya ha oído esa frase? Yo te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que me... Entonces, eso no es un perdón, entonces. Porque si yo voy a perdonar, tengo que borrar eso del cassette, ¿verdad? Del disco duro. Y ya no tiene que estar aquí, porque si no me voy a estar acordando, como me dijo alguien, ¿verdad? Si no te vas a estar acordando a cada rato. Y eso no te va a dejar vivir bien, eso no te va a dejar tener unidad, eso no te va a dejar ser unidos con otras personas, con los hermanos. ¿Ya? En el matrimonio me dicen por ahí, ¿verdad? Y como en el matrimonio uno a cada rato, ¿verdad, hermano? Mete como dice nuestro pastor, ¿verdad? No lo mete mete todo el cuerpo, mete muchas veces, ¿verdad? En nuestras casas, hermano. Fallamos, ¿verdad? Metemos todas las extremidades, la cabeza, la oreja, las manos, los pies, todo metemos. Y qué difícil también es que nos perdonen, ¿verdad? Cuando hemos ofendido a otros. Qué difícil. En la práctica, hermanos, es difícil. Más sin embargo, hermanos, el Señor Jesús oró por usted y oró por mí y oró por todos aquellos que iban a venir a su conocimiento, iban a venir a Él para que podamos estar unidos, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Qué oración más preciosa, qué oración más protectora, qué oración más sacerdotal, qué oración más esperanzadora, qué oración más linda, qué oración más bendita. Qué grande es nuestro Dios, porque Él sabe cómo somos. Pero Él se compadece de nosotros, y Él, mientras oraba para que usted y yo, hermanos, fuéramos uno. Fuéramos uno como Él y su Padre son uno también. Ahora, ¿por qué no somos uno, hermanos? ¿Por qué no somos uno? Y es porque el pecado, hermanos, es el gran elemento divisor.
El pecado es el mayor elemento divisor. Pero mientras usted y yo, hermanos, conozcamos más al Señor, mientras usted y yo crezcamos más, mientras usted y yo seamos santificados, dice que lo santo estará perfectamente unido, hermanos. Dios es santo, amén, hermanos. Y Él está unido también en sí mismo, como lo vamos a ver. Pero hermanos, también Charles Spurgeon decía, debemos oír la oración de Jesús como una oración para nosotros hoy en día. Porque esta oración, hermano, fue hace mucho tiempo. Pero Spurgeon dice que esta oración nosotros la deberíamos hacer una oración para nosotros hoy en día. Y esto podría sonar algo como así. Padre, Jesús orando, ¿verdad, hermano? Padre, oro, Padre. Oro, Padre, para que Alfredo, para que Carlos, para que Miguel, para que Lucía, para que Angélica, todos sean una cosa, a pesar de sus diferencias y de sus trasfondos. ¿Qué tal si usted se incluye en esa oración, hermano? Y aunque usted no se quiera incluir, Dios lo incluyó, Jesucristo lo incluyó en esa oración. Él lo incluyó a usted y a mí para que fuéramos uno. Ahora, lo segundo, hermanos, que queremos ver, reflexionar, es cuál es el fundamento de la unidad de los discípulos. ¿Cuál es el fundamento de la unidad de los discípulos, de los creyentes? ¿Cuál es el fundamento? Hermanos, la unidad tiene su fundamento en la Trinidad. La base de nuestra unidad, hermanos, es su esencia, su naturaleza, la esencia de Dios, su naturaleza. Esa es la base de nuestra unidad, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Él es uno, no hay otro fuera de Él. No es uno, no es dos, no es tres, no es cuatro, no es cinco. Jehová tu Dios uno es. Padre, Hijo y Espíritu Santo están perfectamente unidos en el mismo propósito y en la misma obra. Todos, hermanos, trabajaron en la creación del mundo, todos trabajaron en la creación del hombre, todos trabajaron en toda la creación y todos trabajaron también para que usted y yo fuéramos salvos. Padre, Hijo y Espíritu unidos. Mire lo que dice, lo que Jesús mismo decía acerca de la unidad con el Padre. Y esta es la base, hermanos, de nuestra unidad. Tal vez, hermano Daniel, nos pueda ayudar ahí con las citas. Juan 8:19, son varias, pero vamos a ir viendo una para cada ejemplo. Los que conocen a Cristo, hermanos, conocen al Padre. Los que conocen a Cristo conocen al Padre. Juan 8:19. Juan capítulo 8 y versículo 19. Vamos a apoyarnos ahí de la pantalla. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Así a mí me conocéis, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Jesús les estaba diciendo que si ellos conocían al Padre, conocían a Jesús. Y si conocían a Jesús, también conocían al Padre. Unidad. Los que conocen a Cristo, conocen al Padre. ¿Usted ha conocido a Cristo? Usted conoce al Padre. Amén. Lo otro, Juan capítulo 12, versículo 45. Juan capítulo 12, versículo 45. Los que han visto a Cristo, han visto al Padre. El que me ve, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Cristo fue enviado ¿por quién, hermanos?
por el Padre. El que me ve, ve al que me envió. ¿Usted ha visto a Cristo, hermanos? Ha visto al Padre, la unidad. Ha visto a Dios. Pero mire lo que dice Juan 12:44 también. Dice que los que han creído en Cristo han creído en el Padre. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, dice, sino en el que me envió. Qué raro eso, hermanos. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, dice, sino en el que me envió. Jesús estaba apelando a la unidad de Él con el Padre. Él decía: si ustedes me han visto a mí, discípulos, ustedes han visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno. Somos uno. Pero también mire lo que dice Juan 14:21. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ama usted a Cristo, hermano? ¿Ama usted a Cristo, hermana? Usted ama al Padre también. Usted ama al Espíritu también, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Pero mire también lo que dice, vamos a ver uno más, son varios, hermanos, pero mire este también. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, dice, también a mi Padre aborrece. Y así, hermanos, pudiéramos decir, los que reciben a Cristo reciben al Padre, y los que honran a Cristo honran al Padre también. Hermanos, nuestra unidad se basa en la unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad. Pero también, hermanos, nuestra unidad, nuestra base de la unidad, hermanos, tiene que ver no solamente entre la unidad de Cristo con el Padre, ni con el Espíritu también, sino que la base de nuestra unidad tiene que ver en la unidad de nosotros con Él. Amén. De nosotros con Él. Miren lo que dice acá, dice en el versículo 21 de Juan 17, dice en la segunda parte, que también ellos sean uno en nosotros, para que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que ser uno en ellos. Nosotros tenemos que ser uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Nosotros tenemos que ser uno en Dios también. Eso habla de nuestra relación con Dios. Eso habla de nuestra unidad con Dios. Eso habla de nuestra comunión con Dios. Todos los creyentes hemos sido, hermanos, perdonados por Jesucristo. Amén. Todos estamos en el mismo terreno, en el terreno de la cruz. Estamos a los pies de la cruz. Todos tenemos un mismo Dios y Padre, un mismo Espíritu. Como dice Efesios 4, 5, 7, dice, un solo Señor, dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Amén. Tenemos un mismo Padre, tenemos un solo Dios, un mismo Dios. Y dice, por todos y en todos, dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. Hermanos, la base de nuestra unidad es su naturaleza, su esencia, que Él es un Dios que está unido en sí mismo, que tiene comunión en sí mismo, que se deleita en sí mismo, que no se pelea en sí mismo, sino que obra en comunidad, obra con un mismo propósito, con un mismo pensamiento y con un mismo espíritu. Y la base también, hermanos, de nuestra unidad es nuestra relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Amén. Para que sean uno en nosotros, dice. Como dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada, hermanos, no podemos hacer nada sin Jesucristo. Tenemos que estar unidos a Él,
para poder estar unidos los unos con los otros. Y lo último, hermanos, lo último es que la unidad tiene un efecto. La unidad tiene un efecto. Y eso lo dice el mismo texto, el versículo 21. ¿Para qué? Dice. Para que el mundo, para que los inconversos, para que los no alcanzados, para que los que no son creyentes, para el mundo, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué va a ser la unidad entre nosotros, hermanos? ¿Para qué va a servir la unidad de nosotros como iglesia universal de Cristo, como iglesia local, como grupo de discipulado, como ministerio, como iglesia oasis? ¿Para qué va a ser nuestra unidad? ¿Para qué va a ser su relación con Dios día a día? ¿Para qué va a ser su relación con Dios? Mi relación con Dios, ¿para qué va a ser día a día? Jesús dijo que eso iba a ser para que el mundo, para que los incrédulos, para que los no creyentes, para que los que le rechazan ahora, un día crean en que Él fue enviado por el Padre. Para que un día crean que Él y el Padre son uno. Para que crean que un día Él vino a morir a este mundo, descendió del cielo, tomó forma de hombre, se encarnó y vino a vivir entre nosotros y a mostrarnos cómo amar al Padre, cómo obedecer al Padre y cómo vivir en unidad. Porque Él vivió en unidad con sus discípulos, porque Él vivía en unidad con su Padre. Y a sus discípulos les enseñó que deberían de estar unidos, siempre deben de estar unidos. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús recalcaba esto? ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué Jesús rogaba? ¿Por qué Jesús oraba? Y era de las cosas más importantes de su oración. Porque Él los iba a enviar al mundo. Mateo, ¿qué, hermano? La gran comisión. Mateo 28. Por tanto, id mis discípulos. Pero para que Él les haya dicho id primero, Él oró por ellos, oró por sus discípulos. Y el Señor también, hermanos, nos incluyó a usted y a mí. Él oró, hermanos, para que usted y yo vayamos también y hagamos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó también y que nos está enseñando cada día. Entonces, hermanos, la unidad es clave para la incredulidad. La unidad es clave para la incredulidad. Sí hay que hacer muchas cosas, sí hay que hacer incursiones, sí hay que hacer campañas médicas, sí hay que hacer evangelismo, sí hay que hacer esto, sí hay que hacer lo otro, sí hay que hacer muchas cosas, hay que hacerlas, hay que hacer misiones también. Pero antes de hacer todo eso, Jesús oró de que su pueblo, de que su iglesia, de que su cuerpo fuera uno y que Él iba a ser la cabeza de ese cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice. La desunión de los creyentes, de aquellos que decimos llamarnos cristianos, es el mayor obstáculo, oiga bien, hermanos, el mayor obstáculo para la salvación del mundo. Qué duro es esto, ¿verdad, hermanos? Pero la desunión del pueblo de Dios, la desunión de los cristianos, de los discípulos, ha sido y va a ser siempre el mayor obstáculo para la salvación de los incrédulos del mundo. Eso lo dijo el pastor chileno Héctor Hernández, editor de la Misión Bautista La Verdad. Es decir, hermanos, que el mayor tropiezo para que los inconversos crean en Jesucristo, en que Jesucristo lo envió el Padre,
porque nos ama tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, como dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, o para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo va a creer a alguien en Jesucristo? Cuando vea que sus discípulos se aman, cuando vea que sus discípulos se ayudan, cuando vea que sus discípulos se aceptan, cuando vea que sus discípulos conviven, cuando vea que sus discípulos dan la vida los unos por los otros, cuando vean que sus discípulos son uno, como Él y el Padre son uno. El mayor tropiezo para que los inconversos crean en Jesucristo es la falta de unión de los cristianos. Es ver a los cristianos pelearse y no perdonarse, porque hermanos, peleas siempre van a haber, ¿verdad? Pleitos, líos, problemas siempre, eso sí van a haber, ¿verdad? Esperamos que cada vez sea menos porque Dios nos va santificando, nos va dando sabiduría, nos va dando entendimiento. Pero no, yo creo que mientras vivamos en esta tierra y antes que venga nuestro Señor y nos lleve, hermanos, problemas van a haber siempre. En el matrimonio, en la iglesia, en los grupos, en los hogares, en todo va a haber siempre, hermanos. Estamos sujetos a pecado todavía, ¿verdad? Pero hermanos, el mayor problema, el mayor obstáculo es ver a los cristianos pelearse y no perdonarse, diciendo que tienen el perdón y diciendo que han sido perdonados. Y orando la oración del Padre Nuestro, donde dice: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es ver a los cristianos hacer acepción de personas también, juntarse con unos y no juntarse con otros. Es ver a los cristianos ser orgullosos y envidiosos. Es ver a los cristianos criticarse y hablar mal, estarse chancomiendo, ¿verdad?, los unos con los otros, tijereando le llamamos aquí, ¿verdad? Estarse tijereando. Y a veces uno tijerea a los hermanos delante de los incrédulos. ¿Cómo cree usted que un incrédulo va a creer? Va a decir: no, cuando yo sea creyente igual me va a tijerear a mí, dicen. Igual me va a tijerear a mí, dicen. Es ver a los cristianos dividirse por cosas pequeñitas. Hemos visto iglesias, hermanos, dividirse por cosas sencillas. Hemos visto matrimonios dividirse por cosas sencillas. Hemos visto, hermanos, familias dividirse por cosas sencillas. Es pelearse y dividirse por motivos egoístas. El mayor obstáculo del mundo y de los no creyentes es ver a los cristianos vivir para sí y no ayudarse entre los unos y los otros cuando hay posibilidad, cuando hay oportunidad, como dice el texto. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a la familia de la fe. Pero cuando eso no sucede, los incrédulos lo ven. Y qué triste es ver que muchas veces un incrédulo es el que mejor ayuda a los hermanos y no los de la familia de la fe. Y eso es una realidad y es triste. Por eso el mundo no cree. Por eso el mundo no cree. Por eso la gran comisión no tiene impacto. Por eso, por eso no hay impacto en la gran comisión. Hermanos, el mundo no es bobo. ¿Verdad que no, hermanos? El mundo no le podemos dar atol con el dedo. ¿Verdad que no? No le podemos dar atol con el dedo al mundo. El mundo ve y discierne, analiza, mira. Tiene la capacidad de creer o no creer, hermanos, porque Jesús lo dijo, para que el mundo crea. Pero el mundo tiene la capacidad de discernir y de confiar en el Señor y de al menos considerar confiar en Jesús y poner su fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero que fue enviado para morir en la cruz, en propiciación por el pecado de la humanidad, de aquellos que no lo merecíamos, para darnos vida nueva. ¿Sabe en qué toman su decisión ellos? ¿En qué consideran venir a la iglesia, ir al grupo de discipulado, escuchar el evangelio? ¿En qué lo consideran? ¿Saben qué lo consideran? En esto, basándose en la clase de unidad que viven los cristianos, los discípulos. No lo que predican, hermanos. Porque hablar es bonito, ¿verdad? Hablar, se puede ser muy elocuente hablando.
Pero eso no es lo que mira la gente. La gente mira lo que los discípulos viven, lo que usted y yo vivimos, lo que los creyentes viven, cómo se comportan, cómo actúan, cómo hacen las cosas, cómo hacen los negocios, cómo tratan a su familia, cómo se comportan en el trabajo, cómo se comportan en la calle, cómo nos comportamos. Me estoy excluyendo, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? En eso considera el mundo. Hermanos, la unidad del pueblo de Dios es la clave para llevar a cabo la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. Los estándares, hermanos, que el mundo espera ver en nosotros los cristianos, ¿usted cree que son bajos? ¿Ellos esperan ver estándares bajos? No, ellos esperan ver estándares altos, porque Dios es alto también y los hijos de Dios son uno con Él también. Son los estándares de la unidad entre Jesús y su Padre. Eso quiere ver el mundo. De esto depende mucho la manera en que la iglesia presenta a Jesús, hermanos. De esto depende de la unidad que tenga el cuerpo de Cristo, los discípulos. De esa manera depende mucho cómo se proyecta, cómo se muestra, cómo se predica y cómo se enseña a Jesucristo, hermanos. De esto depende mucho que los inconversos consideren poner su fe en Jesús como el Hijo de Dios, como dice el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tal si oramos, hermanos, en esta noche? Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren decir?